Me llamo Valeria y tengo 32 años. Un día antes de mi boda, mi padre me llamó justo cuando estaba terminando las últimas cajas de recuerdos para llevarlas al salón. Recuerdo perfectamente cómo temblaba el teléfono en mi mano porque llevaba horas esperando su llamada. Desde niña había imaginado ese momento, él diciéndome que estaba orgulloso de mí, que no importaban nuestras diferencias, que caminaríamos juntos hacia el altar como una familia normal. Pero cuando contesté, lo primero que escuché fue un largo silencio, y después su voz fría. No te llevaré al altar. Tu hermana dice que la molestaría. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. No lloré enseguida. Creo que el cuerpo entra en shock antes de romperse. Solo me quedé quieta mirando las flores blancas sobre la mesa mientras él seguía hablando como si estuviera cancelando una cena cualquiera. Andrea está muy sensible últimamente. Dice que toda la atención sobre ti le está afectando. No quiero problemas mañana. Mi hermana menor siempre había sido la delicada, la importante, la que necesitaba más. Y yo era la hija que aprendió a no pedir demasiado. Durante años acepté ver cómo mis cumpleaños se movían para acomodar sus planes, cómo mis logros eran ignorados porque Andrea estaba pasando por algo, cómo mis padres parecían vivir orbitando alrededor de ella. Pero aquello era diferente. Era mi boda. La única cosa que les pedí en toda mi vida. Apreté tanto el teléfono que mis uñas marcaron mi palma. «Papá, ¿hablas en serio?» Él suspiró, molesto, como si yo fuera el problema. «No hagas drama, Valerie. Ya eres una mujer adulta». Después colgó. Ni siquiera esperó escucharme respirar. Me quedé inmóvil varios segundos antes de llamar a mi madre. Pensé que tal vez ella no sabía nada. Pensé que una madre jamás permitiría algo así. Pero apenas escuchó mi voz, respondió con fastidio. «Tu padre ya me contó. Y sinceramente, ve sola. Deja de hacer drama». Esas palabras me atravesaron peor que la llamada de mi padre. Porque no eran solo palabras. Eran 32 años resumidos en una frase. Deja de hacer drama. Cuando Andrea lloraba porque alguien no le contestaba un mensaje, todos corrían a abrazarla. Cuando yo me gradué con honores y pedí celebrar una cena pequeña, mi madre dijo que no era el momento porque Andrea estaba triste por un exnovio. Cuando conseguí mi primer trabajo importante, mi padre olvidó felicitarme porque Andrea necesitaba ayuda mudándose de apartamento. Siempre era Andrea. Siempre. Y aún así, durante años seguí intentando ganar un amor que nunca me dieron. Aquella noche me encerré en el baño y lloré sentada en el suelo frío mientras mi prometido, Daniel, golpeaba suavemente la puerta preguntando qué había pasado. No quería abrir. Me daba vergüenza. Vergüenza admitir que, a un día de casarme, mis propios padres me estaban abandonando otra vez. Pero Daniel terminó entrando de todos modos. Cuando vio mi cara, entendió que algo estaba mal. ¿Qué hicieron ahora? Ni siquiera preguntó qué pasó. Preguntó qué hicieron. Porque él ya conocía a mi familia. Le conté todo entre lágrimas. La llamada. Andrea. Mi madre diciéndome que fuera sola. Esperaba verlo enfurecerse, pero lo que apareció en su rostro fue algo peor, tristeza. Tristeza por mí. Me abrazó fuerte y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. La gente que te ama no te humilla en tus momentos más importantes. Esa frase me rompió completamente. Porque en el fondo yo sabía que era verdad. A la mañana siguiente desperté con más de 40 mensajes familiares. Tías, primas y conocidos preguntando por qué mi padre estaba diciendo que yo había decidido entrar sola a la ceremonia para llamar la atención. Cuando leí eso, sentí náuseas. Ni siquiera tuvieron el valor de admitir lo que hicieron. Estaban convirtiéndome en la villana antes de la boda. Andrea incluso publicó una historia insinuando que algunas personas disfrutan victimizarse. Mis amigas comenzaron a mandarme capturas furiosas, pero yo ya no tenía energía para responder. Pasé la mañana sentada frente al espejo mientras maquillaban mi rostro. Afuera todos hablaban, caminaban, organizaban flores, pero yo apenas escuchaba. Solo repetía en mi cabeza una pregunta absurda: ¿qué hice tan mal para que mis padres me quieran tan poco?
Entonces alguien tocó la puerta del camerino. Pensé que sería una maquilladora o alguna dama de honor, pero cuando abrí, me quedé congelada. Era mi abuelo Thomas. El padre de mi papá. Llevaba un traje negro impecable y un bastón de madera que siempre se negaba a usar aunque le dolieran las rodillas. Hacía meses que no lo veía porque mi padre había comenzado a distanciarse de él también. Mi abuelo me observó en silencio unos segundos. Y luego preguntó: ¿Es verdad que mi hijo no piensa acompañarte? Intenté sonreír, pero terminé bajando la mirada. Está bien, abuelo. Ya me acostumbré. Él golpeó el suelo con el bastón. No. Nunca debes acostumbrarte a que te rompan el corazón. Sentí un nudo en la garganta. Mi abuelo se acercó lentamente y tomó mis manos. Tu abuela estaría avergonzada de ellos. Por primera vez en todo el día, alguien parecía ver mi dolor de verdad. No como un inconveniente. No como un drama. Como una herida real. Entonces él respiró hondo y dijo algo que cambió por completo el rumbo de aquella boda. Si tú quieres, yo seré quien te lleve al altar. Mi abuelo Tomás me observó en silencio después de hacer aquella pregunta. Yo podía escuchar el ruido lejano de los invitados tomando asiento al otro lado de las puertas del salón, pero dentro de esa habitación todo parecía detenido. Si tú quieres, yo seré quien te lleve al altar. En ese instante sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía, pero no de dolor. De alivio. Porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndome a mí. No pude responder enseguida. Solo empecé a llorar otra vez, esta vez cubriéndome la cara para no arruinar el maquillaje. Mi abuelo me abrazó con fuerza y besó mi frente como cuando yo era niña. Nunca debieron hacerte sentir menos, Valerie. Asentí lentamente. Y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Mi abuelo tomó su teléfono delante de mí y llamó directamente a mi padre. Puso el altavoz. ¿Qué quieres ahora? Contestó mi padre con fastidio. Quiero saber cómo puedes dormir tranquilo después de abandonar a tu hija un día antes de su boda. Silencio. Luego mi padre soltó una risa incómoda. Papá, no empieces. Valerie está exagerando todo. Mi abuelo apretó la mandíbula. No. Tú llevas 30 años tratando a esa niña como si fuera opcional. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque nadie jamás le había hablado así. Mi padre intentó defenderse diciendo que Andrea estaba pasando por un momento difícil, que la boda estaba afectando su estabilidad emocional, que solo quería evitar tensión familiar. Pero cuanto más hablaba, peor sonaba. Hasta que mi abuelo finalmente dijo: Tu hija se casa hoy, y tú elegiste proteger el ego de una mujer adulta antes que el corazón de tu propia hija. Después colgó. Sin despedirse. Yo estaba temblando. Mi abuelo guardó el teléfono lentamente y me miró. Escúchame bien, Valerie. La familia no es quien exige tu silencio. La familia es quien aparece cuando más duele. Esas palabras se quedaron conmigo. Minutos después anunciaron que la ceremonia estaba por comenzar. Mis damas de honor acomodaron mi vestido mientras yo respiraba hondo intentando calmarme. Afuera sonaba la música suave del piano y los invitados comenzaban a ponerse de pie. Entonces vi por una pequeña abertura de la puerta que mis padres ya estaban sentados. Mi madre tenía expresión seria. Andrea estaba cruzada de brazos. Y mi padre evitaba mirar hacia adelante. Ni siquiera parecían nerviosos. Parecían convencidos de que yo entraría sola y aceptaría humillada lo que habían hecho. Pero no fue así. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Y el salón entero quedó en silencio. Porque yo no caminaba sola. Entré tomada del brazo de mi abuelo Tomás. Escuché murmullos inmediatos entre los invitados. Algunas personas incluso giraron directamente hacia la fila donde estaban sentados mis padres. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Y cuando vio quién me acompañaba, casi se puso de pie del impacto. Lo vi claramente. Sus ojos abiertos. Su rostro completamente blanco. Porque entendió algo en ese momento.
Todos habían descubierto la verdad sin necesidad de decir una sola palabra. Mi abuelo caminó despacio conmigo por el pasillo central mientras las personas observaban en absoluto silencio. Yo intentaba no llorar otra vez, pero sentía su mano firme sosteniéndome y eso me daba fuerzas. Entonces ocurrió algo inesperado. A mitad del camino, escuché una silla moverse bruscamente detrás de nosotros. Era mi padre. Valerie, espera. Todo el salón giró hacia él. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Mi padre dio un paso adelante, claramente nervioso. Yo puedo hacerlo ahora. El silencio fue brutal. Nadie respiraba. Pero mi abuelo no soltó mi brazo. Y yo tampoco quería que lo hiciera. Miré a mi padre durante unos segundos que parecieron eternos. Por primera vez en mi vida lo vi inseguro. Ya no parecía el hombre orgulloso que siempre esperaba que todos se acomodaran a Andrea. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero era tarde. Muy tarde. Respiré hondo. No, papá. Mi voz salió tranquila. Firme. La persona que me acompaña hoy, es la persona que sí estuvo aquí para mí. Sentí que todo el salón contenía el aire. Mi madre abrió los ojos indignada, como si yo acabara de humillar públicamente a la familia. Andrea inmediatamente empezó a llorar, aunque esta vez nadie corrió a consolarla. Porque todos entendían lo que realmente estaba pasando. Mi padre bajó lentamente la mirada y volvió a sentarse. Y por primera vez, no sentí culpa. Seguí caminando del brazo de mi abuelo hasta llegar junto a Daniel. Cuando él me vio acercarme, tenía los ojos llenos de lágrimas. Besó la mano de mi abuelo antes de tomar la mía. Y en ese instante entendí algo importante. La familia no siempre es la gente que te crió. A veces la verdadera familia es la gente que decide quedarse cuando otros te abandonan. La ceremonia continuó, pero el ambiente había cambiado completamente. Varias personas comenzaron a ignorar a mis padres después de lo ocurrido. Incluso algunas tías que normalmente defendían todo lo que hacía Andrea parecían incómodas. Durante la recepción, escuché rumores por todas partes. ¿Cómo pudo hacerle eso? Pobre Valerie. Thomas tuvo más dignidad que todos ellos juntos. Pero lo peor para mis padres llegó más tarde. Mi abuelo pidió el micrófono. Todo el salón quedó en silencio nuevamente. Él levantó su copa y dijo: Esta noche no quiero brindar solo por el matrimonio de mi nieta. Quiero brindar porque finalmente dejó de mendigar amor de personas incapaces de dárselo. Nadie se movió. Mi padre tenía los ojos llenos de vergüenza. Mi madre miraba hacia abajo. Y Andrea, simplemente salió corriendo del salón llorando. Pero esta vez nadie la siguió. Porque por primera vez en sus vidas, el centro de atención no era ella. Era yo. Y mientras todos levantaban sus copas, miré a Daniel, luego a mi abuelo, y sentí paz. Una paz extraña. Como si después de tantos años intentando ser suficiente para mi familia, finalmente entendiera que nunca fui el problema. Ellos lo eran. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete a Venganza Sombría para más historias intensas, familiares y llenas de giros inesperados que muestran que el karma siempre encuentra el momento perfecto para cobrar cuentas.